vidas. Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de los Hechos. El día de hoy tenemos una palabra titulada Escuchando la voz de Dios. Diga conmigo, escuchando la voz de Dios. Una vez más. Hechos capítulo 21, y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar a Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí, ¿cuántos días? Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Dígase el versículo fuerte, cosa aparte conmigo fuerte. ¿Qué le decían a Pablo por el Espíritu? Que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y con los que en él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿cómo se llamaba el profeta? Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándose a los pies y a las manos, y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien esté este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Pablo? Lo que los hermanos le dijeron que no hiciera. Subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Amén. Mirando el texto, encontramos varias cosas que quiero que le prestemos atención. Número 1, nos encontramos con una revelación divina. Dígalo conmigo, ¿con qué nos encontramos? Con una revelación divina. ¿Cuál es la revelación? La revelación que tienen tanto los profetas del versículo 4 como el profeta Agabo del versículo 11, es que Pablo iba a ser encarcelado. Que si Pablo llegaba a Jerusalén, en Jerusalén lo iban a encarcelar. Esto es algo que solamente lo puede hacer una persona por parte de una revelación de parte de Dios. Dios le reveló a estas dos personas de que Pablo iría a ir a la cárcel cuando llegara a Jerusalén. Muy importante que tengamos esto. Primero fueron los hermanos de Tiro, que se reunieron, oraron, y dicen que por el Espíritu le dijeron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Y luego Agabo, que cogió el cinto de Pablo, se amarró los pies y se amarró las manos y dijo: así le va a pasar al que es dueño de este cinto. Agabo era un hombre con una trayectoria importante en el campo profético, ya que en el capítulo 16 nos encontramos a un Agabo que profetizaba en Antioquía que en Jerusalén vendría una sequía, un tiempo de hambre difícil, y a raíz de eso la iglesia de Antioquía recoge una ofrenda y la envía a Jerusalén para ayudar a los hermanos de la ciudad. Ahora,
en esta ocasión nos encontramos con esa revelación de parte de Dios. ¿Y cuál es la revelación? Diciéndole, Pablo, si llegas a Jerusalén, te van a encarcelar. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Acuérdese de esa frase. ¿Qué le dijeron a Pablo? Si llegas a Jerusalén, te van a encarcelar. Ahora, frente a esto, nos encontramos con una recomendación humana. Primero viene la revelación divina, pero con la revelación divina viene también una recomendación humana. ¿Qué recomendación humana vamos? Y aquí es importante que usted me preste atención, porque si usted lee el texto, usted puede llegar a dos conclusiones. A una, o que Pablo desobedeció a Dios, entre comillas, o dos, que a lo mejor se están contradiciendo los profetas. Y esto no es el caso, porque tenemos al autor que es el mismo, el evangelista Lucas. ¿Qué fue lo que pasó? En el versículo 4, los profetas, recordemos que la palabra de Dios nos dice que a cada persona le da los dones según su medida. Entonces, en la medida de los dones que tenían los del versículo 4, reciben la revelación de que Pablo va a ir ¿a dónde? Pablo en Jerusalén, muy bien. ¿Y que en Jerusalén qué le iba a pasar? Imagínese que aquí se levante un hermano con don profético y con el micrófono ore por mí y dice, pastor, no vaya a República Dominicana porque allá lo van a meter a la cárcel. ¿Qué me van a decir ustedes después del culto? No vaya. ¿Sí o no? Alguien me va a decir, pastor, vaya igual que el que no me quiere a lo mejor. Pero todos van a decir, te van a tratar de decirle, pastor, no vaya, ¿por qué no va a otro lugar? Cuídese, prudencia, pastor, prudencia. Porque ellos no querían que Pablo, que había sido un instrumento tan usado por Dios, fuera a dar a la cárcel. Pero ¿qué pasa? Cuando los del versículo 4 van a hablar, ellos ven a Pablo en la cárcel, o reciben la revelación de Pablo en la cárcel, y no hablan por ellos, sino que hablan más en sentido propio. Hablan de su recomendación de que ellos no querían que Pablo fuera a Jerusalén. En el versículo 11 nos encontramos lo mismo. Entramos con un Agabo que dice que Pablo iba a ir preso. ¿Y cuál es la reacción de la gente? ¿Qué dice el texto? Dice que le dijeron que no fuera, pero no solamente no le dicen no vaya, sino que le ruegan. Casi se le arrodillan a decirle, Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén. Y dentro de los que le ruegan, encontramos a uno muy importante. Dos muy importantes. Número uno, encontramos a Felipe, el evangelista. ¿Quién era Felipe el evangelista? El texto nos dice que él era uno de los 7. Hechos capítulo 7, usted encuentra a los diáconos que fueron llamados por la iglesia, que deberían ser de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, y Felipe era uno de ellos. Este fue el Felipe que bautizó al eunuco, y que después de bautizar al eunuco fue arrebatado de donde estaba el eunuco. Este es el mismo Felipe que está ahí en la casa cuando llega Agabo y le dicen a Pablo, Pablo, vas a la cárcel. Es una de esas personas que era de mucha autoridad en la iglesia, Felipe, quien fue responsable de la predicación en Samaria, lo que según nos dice Hechos capítulo 8 y capítulo 9, le estaba diciendo, Pablo, no vayas. 2, nos encontramos a Lucas. ¿Cómo sé que Lucas le estaba rogando? A ver, comprensión de lectura, pregunta. ¿Cómo yo sé que Lucas estaba rogando? Mire lo que dice el versículo 12, por eso es importante que utilicemos todas las herramientas literarias que tenemos. ¿Qué dice el versículo 12? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Al oír esto, le rogamos, ¿quiénes? Nosotros. Mire, esta oración podía decir, le rogaron, o él le rogó, pero no dice eso, dice le rogamos. Quiere decir que el que escribió estaba dentro del grupo de los que le rogaron a Pablo que no fuera. ¿Y quién escribió Hechos? El evangelista Lucas. Lucas, su compañero de viaje, Lucas, el médico que había sido tan instrumental en la predicación de la palabra, estaba dentro del grupo que le decía, Pablo, no vaya a Jerusalén. Ahora, uno, ¿por qué tiene que rogarle a la gente? Si Pablo hubiera dicho desde el principio, está bien, no voy a Jerusalén, ¿tenían que rogarle? No. Pablo desde el principio les había dejado dicho, vamos a Jerusalén y vamos a Jerusalén. Pero te van a meter preso, vamos a Jerusalén. Pero que te van a meter a la cárcel,
Vamos a Jerusalén. Es más, la lectura la terminamos diciendo que, ¿qué hizo Pablo? Se fue a Jerusalén. Nadie quería que Pablo se fuera a la cárcel. Nadie quería que apresaran a Pablo. Pero entendemos que esto era una recomendación humana. Dios no le estaba diciendo a Pablo que no fuera. Era los que estaban ahí presentes porque tenían un afecto por Pablo, que no querían que lo llevaran a la cárcel. Entendamos esa naturaleza del texto, porque ustedes harían lo mismo, ¿o no? Somos humanos. Somos humanos. Número 3. Frente a la revelación divina, la recomendación humana, encontramos una respuesta acertada. Diga conmigo, una respuesta acertada. ¿Cuál fue la respuesta acertada del apóstol Pablo? ¿Qué les dice él a ellos? Estoy dispuesto a que me metan preso, no solo a eso, sino a que me azoten. Es más, estoy dispuesto a ¿qué? A morir por el nombre de Jesús. Estoy dispuesto a morir. A morir. Y aquí tenemos que entrar en un punto importante, y es ¿quién era Pablo? ¿Cuál era su personalidad? ¿Por qué razón nos atrevemos a decir que esta era la respuesta acertada? Porque es que había, dígalo conmigo, ¿qué había? Dígalo fuerte, diga, había un propósito. Vamos a mirar más adelante cuál era este propósito. Si usted mira en Hechos capítulo 24, no lo vamos a leer, pero se lo dejo de tarea a los que toman apuntes si les gusta estudiar la Biblia. En Hechos capítulo 24, después de Pablo estar frente al concilio, mire lo que nos dice el título. El título no está escrito por el autor, pero nos da una idea de qué habla el texto. ¿Qué nos dice? Defensa de Pablo ¿ante quién? Ante Fénix. ¿Quién era Fénix? Fénix era uno de los gobernantes del Imperio Romano. Entonces, ¿cuántos han estado aquí en alguna corte o han visto un show de esos de juicios que están los... ¿Sí lo han visto? ¿Cuándo lo han visto? 3, 4, tienen que ver más televisión, ¿será? ¿O se están haciendo los locos? En una corte, porque ahí era donde estaban llevando a Pablo, ¿qué hay? Hay un juez. ¿Y quién es un juez? ¿Hay cualquier aparecido de la calle que lo colocan a ser juez? ¿Quién es un juez? Una persona de relevancia. Y el juez tiene a su militar que lo cuida, ¿no? ¿Y él es importante o no es importante? Si usted es un militar de un juez, no es cualquiera, es una persona importante. ¿Quién más estaban ahí? El fiscal, los abogados, las personas de prestigio que venían a oír el juicio. ¿Está entendiendo la escena o no la está entendiendo? Después de ir donde Fénix, dice el versículo capítulo 25, que Pablo va a testificar donde otro gobernador llamado Festo. Y estando con Festo, resulta que encontramos a un Pablo que se encuentra en una escena todavía mayor. Era como una corte, no suprema, pero era una corte más importante que la primera corte en la que él había estado. Y en ese momento que él está en esa corte, recibe Festo una visita. Recibe la visita del rey Agripa y de Berenice, su esposa, que usted lo encuentra ahí en el versículo 12. Agripa y Berenice sabían algo de Pablo y le dijeron: ve, Festo, nos han contado que tenés a Pablo ese que andaba haciendo revueltas. ¿Nos permites hablar con él? Ah, sí, claro que sí, traigan a Pablo. Y le preguntan a Pablo todo lo que Pablo está haciendo en su defensa. Después de eso, Pablo dice: yo apelo al César. Pablo era romano, él tenía derecho a apelar al César. ¿Quién era el César? El César era el máximo jefe de todo el imperio romano. El César era el más importante. Es más, el título que le damos a Jesús, que era rey de reyes, le correspondía inicialmente al César. ¿Sabe por qué? Porque el el imperio romano tenía muchos reinados dentro. Y cada reinado tenía un rey. Pero César era el rey
sobre esos reyes. Gran parte de la persecución a los cristianos del primer siglo era esa, porque al César le chocaba, al César no le agradaba que los cristianos le dijeran: qué pena, pero hay otro rey por encima de usted que es el verdadero rey de reyes. Eso a él le rechinaba los dientes, y de una a la hoguera a los cristianos. El Señor de los señores, él se creía que él era el Señor de todos los señores de Roma. Era la máxima autoridad, y Pablo, como ciudadano romano, tenía derecho a apelar a él, y le conceden la apelación. ¿Usted quién cree que va a estar en ese día en la audiencia de Pablo frente a César? ¿Solamente Pablo y César? ¿Quiénes van a estar ese día ahí? ¿Un César anda solo? No, ese anda con su comitiva. ¿Y quién es la comitiva de César? ¿Ahí cualquiera parecido? Son gente importante. Pablo entendía que este proceso de juicio era una oportunidad para él hablar de Jesucristo. Él no se defiende en ninguna de los casos. Él lo que hace es aprovecha su derecho a la defensa, porque desde aquí ya se viene ejerciendo ese derecho a la defensa, y aprovecha el tiempo que tiene como defensa para hablar de Jesucristo. Es tanto que en este mismo capítulo 25 el rey Agripa y Berenice le dicen a Pablo: Pablo, casi me convences, casi me convences. No había otra manera que el evangelio llegara a las altas esferas de Roma, de no ser porque Pablo hubiera sido encarcelado y hubiera podido llevar el testimonio en esos lugares. Pablo entendía el propósito de Dios, porque Pablo era un hombre en comunión con Dios. Pablo sabía escuchar la voz de Dios. Pablo sabía escuchar la voz de Dios. Dígalo conmigo: Pablo sabía escuchar la voz de Dios. Hechos 16, devolvámonos al 16. Y aquí vamos a ver un ejemplo de esto. Pablo no era una persona cualquiera que se dejaba llevar por las emociones. No, Pablo sabía lo que estaba haciendo. Y vamos a leerlos del versículo 6 en adelante. Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante. ¿Lo tienen? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mire lo que dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Haga una pausa. ¿Por qué razón se le iba a prohibir? Porque él quería pasar a Asia, ¿o no? Si no quería, ¿para qué se le iba a prohibir? Ya Pablo iba a ir a Asia. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo y le dijo: no. ¿Y qué hizo Pablo? Se detuvo. Continuemos la lectura. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitina. ¿Y qué pasó? No se lo permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Pregunta: ¿cuándo cruzó Pablo al otro territorio? Cuando Dios se lo permitió. Entonces encontramos no un Pablo inmaduro, encontramos no un Pablo que hacía lo que, como decimos nosotros, le daba. Lo dijeron ustedes, no yo, ¿no? Que conste. Encontramos a un Pablo que sabía escuchar la voz de Dios, que cuando Dios le decía no vaya, así fuera para hacer algo bueno. ¿Predicar el evangelio es malo? Pero Dios le dijo no. ¿Por qué? Todavía no era el tiempo. Luego volvió e intentó: ahora voy a entrar por aquí. ¿Qué le dijo Dios? No. Y ya estando en otro lugar, ya en Troas, vino la visión de parte de Dios, donde él entendió que ahora sí Dios le estaba diciendo: ve y predica. Ese es el mismo Pablo del 21. Ahora miremos otra contraparte. Este mismo Pablo era el Pablo de Hechos 16, que estaba en la cárcel con Silas. ¿Cuántos recuerdan esa escena? ¿Se acuerdan la escena de la cárcel de Filipos? ¿Qué pasó en esa escena de la cárcel de Filipos? Estaba Pablo y Silas a medianoche. Estaban allá, ¿y qué estaban haciendo?
Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Sí lo saben o no? Por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa del Señor Jesús. Estaban cantando, alabando a medianoche con todos los grillos, las cadenas, con los olores de la cárcel. ¿Usted ha ido a una cárcel? ¿Ha entrado a la cárcel? Yo sí he entrado y allá no huele muy bueno. Ahora imagínese en aquella época donde no había inodoros donde usted suelta el agua, ¿verdad? Ahí, hágale. Así eran las cárceles romanas. Y en medio de eso allá estaba Pablo y Silas alabando. ¿Y qué sucedió? O sea, que vino un temblor que hizo que las puertas de la cárcel se abrieran. Número 1, ¿qué pasó? Se abrieron las puertas de la cárcel. Número 2, ¿qué sucedió? Las cadenas se les cayeron, las de las manos y las de los pies. ¿Qué más sucedió? ¿Qué hubiera hecho usted si eso pasara? Se volaba. ¿Y qué hizo Pablo? No se voló, se quedó ahí. El carcelero tiene la espada y está a punto de matarse porque pensaba que Pablo y Silas se le habían volado. Y Pablo le dice: venga, venga, mijo, no se mate, aquí estamos. ¿Ah? ¿Ustedes qué hacen aquí? Las puertas están abiertas, las cadenas se cayeron. ¿Ustedes qué les pasa? Ustedes algo raro tienen, denme de eso que ustedes tienen. Y el carcelero y su familia se bautizaron esa misma madrugada porque vieron el poder de Dios. Pregunta, si no fuera, denles aplauso al Señor, amén. El pensamiento que quiero que usted tenga es: si no fuera la voluntad de Dios que Pablo estuviera en la cárcel, ¿no podría Dios haberlo sacado? Ya lo había hecho antes. ¿Por qué no lo hizo ahora? No era la voluntad de Dios, había un propósito. La voluntad de Dios era que Pablo se fuera a Jerusalén. La voluntad de Dios era que a Pablo lo encarcelaran. La voluntad de Dios era que Pablo estuviera en ese camino. Pablo era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios. Pablo era un hombre que entendía cuál era la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hoy en día nos encontramos con el facilismo. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos mascado, todo lo queremos relax. Es la manera de vivir el ser humano. Pues vemos que Dios ha levantado hombres, mujeres con el don profético, con el don de hablar lo que el Señor coloca en sus corazones. Entonces ya no buscan de Dios, porque todo se me resuelve cuando hablo con el pastor, cuando hablo con el profeta, cuando hablo con esta persona que Dios le muestra cosas. ¿Y sabe qué sucede? Que Dios revela, pero el que comunica es ¿quién? El ser humano. Yo no soy Dios, y yo a usted le hablo en momento profético, es Dios que está hablando, pero ahí también hay un poquito de Jonathan. ¿Y qué pasa con los humanos? ¿Tendemos a la perfección o a la equivocación? Interesante eso. Porque los de Hechos 21:4 le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera. Note lo que les pasó a ellos. Ellos vieron lo que pasaban y pensaban que el mensaje de Dios era: no vayan. Pero Pablo sabía cuál era la misión de Dios, era de ir. Agabo no le dijo que no fuera, Agabo solo le dijo: esto es lo que va a pasar. Y todos los que estaban alrededor, hombres de Dios, predicadores de Dios, lo trataron de convencer que no fuera. Pero Pablo sabía a quién había escuchado. Él sabía que su comunión era con Dios directamente, y era Dios el que le iba a decir a dónde ir, a dónde no ir, a dónde detenerse, a dónde avanzar. Él dependía de Dios. Con esto le quiero enseñar algo el día de hoy. Y es que cuando a alguien Dios le da una palabra profética, nunca es para revelarte algo. Nunca es para cambiarte algo en tu vida. La palabra profética viene a nuestra vida para confirmar algo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Aquí muchos cristianos cometen ese error. Es que el pastor tal me dijo esto y yo sé que Dios lo usa. Claro, pero sigue siendo humano. Conozco el caso de una familia
Hacia el final de los años 90, un predicador muy reconocido oró por ellos y les dijo: su destino es en el norte. Dijo, Estados Unidos. Renunció a un excelente trabajo que tenía, renunció a muchas cosas, vendió su casa, vendió todo y se fue para Estados Unidos. Después de 5 años de intentar de todo tipo de cosas para poder salir adelante, sintió en su corazón de que había cometido un error. Se había dejado llevar por la emoción porque Dios nunca le había confirmado lo que este profeta le había dicho. Acto seguido oró al Señor y le dijo: Señor, si tu voluntad es que yo regrese a Colombia, te voy a pedir algo, una señal. Después de 5 años, presta atención, 5 años. Si es tu voluntad, Señor, que yo regrese a Colombia, por favor, voy a llamar a la empresa donde yo trabajaba y voy a decirles que estoy pensando volver, que si me tienen un trabajo. Y la señal va a ser es que si me tienen el mismo trabajo que yo tenía antes, con las mismas condiciones, esa es la señal de que voy a volver. ¿Sabe que son 5 años de una empresa no contar con un empleado y regresarlo con las mismas condiciones? Está bien difícil. Pues el hombre llamó: vea, es que estoy pensando volver. Y ¿sabe qué le dijeron? Lo estamos esperando. Vas a tener las mismas condiciones antes. Es más, la condición salarial aumenta por lo de la inflación. Los mismos beneficios que tenías antes te los restituimos. No se preocupe, lo estamos esperando. ¿Cuál era la voluntad de Dios? No podemos vivir una vida cristiana dependiendo de lo que otra persona me diga en revelación. Recuerde que Jesucristo vino para hacer algo, y la obra de Jesucristo es tan grande que ya no necesitamos mediadores humanos. Por eso en la iglesia, cuando hablamos de los líderes de la iglesia, no hablamos de sacerdotes, porque la palabra sacerdote quiere decir mediador, y yo no soy un mediador. La palabra de Dios nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. No hay otro mediador. ¿Usted a quién tiene que ir? A su mediador. ¿Quién es su mediador? Cristo. Vaya donde Él, pregúntele a Él, que Él dirija su vida. Pablo la tenía clara: lloren, no me hagan llorar. ¿Para qué si igual voy a ir? Le dijo a los amigos. ¿Para qué me hacen quebrantar el corazón si igual voy a ir a Jerusalén? Yo estoy dispuesto a todo. Yo estoy dispuesto a todo. ¿Y sabe por qué Pablo tenía la certeza de que esta era la voluntad de Dios? Mateo capítulo 16. Versículo 21. ¿Me regala 5 minuticos? ¿Sí me lo regala? Perfecto. Con su permiso entonces, ¿no? Mateo 16, 21, ¿lo tienen? Miren lo que dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos ¿qué? ¿Qué les declaraba? Que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué? Y padecer mucho, más o menos, poquito. ¿Cuánto? Mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Haga una pausa. ¿A qué escena se le parece a usted esa? A la misma escena de Pablo. Le dijeron: Pablo, cuando llegues a Jerusalén te van a encarcelar, y la gente mismo: no vayas. Eso fue lo mismo que hizo Pedro. Jesús, ¿cómo se te ocurre? Tú eres nuestro líder, ¿cómo te van a matar? No. Piénsalo, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué le respondió Jesús? Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Paréntesis, ¿me regala este paréntesis? ¿Sí? ¿Sí o no? Venimos del capítulo 16, que allá arriba en el versículo 18 Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia. La iglesia tradicional dice que al Jesús decirle esto a Pedro, si son palabras de Jesús, tienen que ser verdad, tienen que ser firmes. Entonces Pedro es la roca de la iglesia, por eso Pedro es el primer papa y el fundamento es Pedro. Eso es algo de la iglesia tradicional. Ahora, pero usted sigue leyendo en el mismo capítulo, no hay que ir muy lejos, ahí mismo Jesús también le dice a Pedro que quítate de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate de mí, Satanás. Entonces no solamente le dijo Pedro, tú eres la roca, sino que también le dijo Pedro, tú eres. Entonces si vamos a tomar la primera, tenemos que tomar la segunda. Amén, me tocó decirlo a mí. ¿Los estoy poniendo a pensar un poquito o no? ¿Sí o no? Si yo acepto que las palabras de Jesús son firmes, acepto que Pedro es la roca y Pedro es Satanás. Y no es que las palabras de Jesús no sean firmes, sino hay que entender el contexto. Jesús dijo, yo soy la roca. La roca no es Pedro, la roca se llama Cristo. Pablo nos dijo, construyan sobre la roca que es Cristo y el fundamento de los apóstoles, no el de Pedro. Entonces por esa razón nosotros estamos contrarios a esta doctrina de una supremacía de Pedro, porque aún en el libro de los Hechos no se ve esta supremacía, aparte del liderazgo inicial cuando Dios lo utilizaba para ganar muchas almas. Nosotros no tomamos ni la una ni la otra porque no puede ser uno selectivo. Bueno, esta sí, esta no, no. O todas o ninguna. Un poquito de apologética para ustedes. Por esa razón no reconocemos el primado de Pedro. Pedro no tuvo esa connotación superior porque no. La roca se llama Jesucristo. Y aquí Pedro estaba haciendo de Satanás. Amén. Pero ahí no termina Jesús. Lea el verso 24. Jesús aprovecha la ocasión para decirles que entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, ¿qué dice? Léalo fuerte. ¿Qué va a pasar con el que quiera salvar su vida? Y el que la pierda por causa de mí, la ganará. ¿Qué estaban haciendo los amigos de Pablo? Ayudándolo a que él ¿qué? Salvara su vida. ¿Y qué dice Jesús? Que el que quiere salvar su vida, pero al que la pierda por causa de Jesucristo, la ganará. Pablo estaba siguiendo las instrucciones de Jesús. Por eso Pablo sabía: no vaya a Jerusalén, no, diga usted lo que quiera, yo sé para dónde voy, porque Dios lo dijo, yo lo creo y yo sigo la dirección del Espíritu Santo. Ay, que por el Espíritu me dijeron que no vaya. Ok, hermana, Dios la bendiga, gracias por su palabra, pero yo tengo comunión directa con Dios, yo sé para dónde voy. Si Pablo no estuviera, amén, bajo la voluntad de Dios. Recuerde usted que había una escena en un barco. ¿Se acuerdan la escena del barco? ¿Qué pasó con ese barco? Iban a naufragar. Pablo preso, el barco a punto de naufragar. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? El Señor me ha dicho que ninguno va a morir hoy. Tranquilo. ¿Por qué no murió nadie en ese barco? ¿Por causa de quién? Si Pablo no hubiera estado en ese barco se hunde. Ahora, si fuera la voluntad de Dios, ¿Dios salvaría a ese poco gente por causa de Pablo? No. Vemos que hay una clara voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde quiero entrar en la conclusión del mensaje. Y es que muchas veces seguimos con nuestra mirada en las cosas que son humanas y no colocamos en las miradas en las cosas que son eternas. Seguimos aferrados a la vida en la tierra. ¿Por qué la gente se la pasa peleando tanto con la muerte? ¿Por qué gastamos tanta plata para vivir más años? Pregunta. ¿Por qué los cristianos se la pasan reprendiendo al espíritu de la muerte? ¿Por qué? Porque no se quieren morir.
¿Amén o no amén? Yo sé que ese tema a ustedes, algunos les son como callitos porque les gusta la cosa, pero la verdad es que el creyente se muere cuando Dios lo dice. Es cuando el Señor me llame, ese es el día. Y el día que el Señor me llame, ¿es el mejor o el peor día? Es el mejor día, porque todo lo que Dios hace es perfecto. El mismo Pablo, que se iba preso a Jerusalén, dijo: es que para mí el vivir es Cristo, y si me muero, eso es ganancia, eso es algo mejor. Hermano, hermana, los cristianos tenemos que meternos en la cosmovisión cristiana. Para el cristiano, para el creyente, la muerte no es mala. ¿Cuántos han comprado carro nuevo alguna vez? Ninguno. Usted va a la concesionaria y paga la cuota inicial, hace todo el negocio, ¿se lo entregan ahí mismo? No, usted le dicen: hay que esperar a que llegue, que lo preparen, que la placa, que no sé qué. 1, 2, 3, 4. Llegó un tiempo el año pasado que los precios de los carros subieron tantos que hubo que esperar un año para un carro nuevo. Usted lo compró y al año se lo entregaron. Pregunta: el día que lo llaman y le dicen: venga a recoger su carro, ¿ese día es un día triste o alegre? ¿Por qué? Porque me cumplieron la promesa, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar el día de su muerte? El que cree en mí, aunque esté vivo, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. El que pierda su vida por causa mía, dice el Señor, la ganará. Por eso dice Jesús en la versión de Lucas: ninguna persona construye una torre sin antes sentarse a ver cuánto le va el presupuesto. ¿Por qué? Porque si lo hace así, parece una obra pública. El puente de Juanchito, que lleva 4 alcaldías y nada. ¿Por qué el puente de los 1000 días se llama el puente de los 1000 días? El túnel de la línea, ¿cuántas presidencias? Cuando uno empieza a construir una torre y no calcula los gastos, eso es lo que pasa. Empieza a construir y se queda media máquina porque no le alcanzó la plata, porque no calculó. Si alguien va a construir una torre, eche números para que le alcance y no quede en vergüenza, para que la casa no le quede con esas columnas y los pelos de la columna ahí salidos porque no alcanzaste a terminar de construir. Hay mucho cristiano así, se quedó a media máquina porque no entendió que seguir a Cristo no cuesta un diezmo. Seguir a Cristo no cuesta 2 horas de la semana ir a la iglesia el domingo. Seguir a Cristo cuesta todo. Es dar la vida, entregarlo todo, morir. ¿Cómo usted va a recibir la vida nueva en Cristo? Pregunta. ¿El vivo puede recibir vida o el muerto? ¿Quién necesita la vida, el vivo o el muerto? El muerto. Usted no puede recibir la vida nueva en Cristo si no has muerto a tu pasado, si no has muerto a la vieja naturaleza. Si sigues vivo, nunca vas a recibir la vida en Cristo. Esto será un cementerio. Vamos a la iglesia, oramos, diezmamos y todo, pero si seguimos vivos estamos muertos, porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Sigue tratando de salvar su vida en la tierra, que es que mis ahorros, que es que mi casa, que es que mi carrera, que es que mis sueños, que es que lo mío, y queremos aquí aferrarlo, agarrarlo todo así, porque esto es mío. Y llega el día que usted se va. Palabras de Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón, el orín y la polilla existen. Si vas a hacer tesoros, haga tesoros ¿dónde? En el cielo. Nuestra vida es una vida eterna. La promesa de Dios es la promesa de la eternidad. Por eso los antiguos, los que son de la vieja escuela, los que se sabían hay poder, sí. Yo oí que a la mitad de la iglesia, unos sí, otros no. Hay un himno muy antiguo que en su última estrofa dice: cuando el Señor me llame a su presencia. Pausa. ¿Qué día es el día que el Señor me llame a su presencia? Ahí sí bajan el volumen, ¿no? ¿Qué día es el día que el Señor me llama a su presencia? Pregunta. El día de su muerte. Bueno, ¿qué va a pasar ese día? Me pondré a llorar, qué triste es esta vida.
La estrofa de muchos dice así, pero el coro original, escrito por creyentes que tenían su mirada en las cosas eternas, dice: le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Aleluya. Eso es la vida del creyente. El día que el Señor nos llame, ese día adoraremos y alabaremos y exaltaremos al Señor, porque ese día recibiré los tesoros que he hecho en el cielo. Si usted no ha hecho tesoros allá, preocúpese. Ahí sí, reprenda lo que sea. Tómese el jarabe 50,000 veces, porque va a haber esa vida eterna muy triste. Hagan tesoros en el cielo, no los hagan en la tierra. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la tierra está propenso a lo efímero, a lo pasajero. Hoy es, mañana no es. Esa es la vida. Esa es la vida. Ahora, miremos el contraste. Hay un predicador que lo seguía mucho. Me encantaba escuchar sus prédicas, Timothy Keller. Hace 20 días, hace 3 semanas, ya los médicos dijeron: no se puede hacer nada más, el cáncer está muy avanzado. Estando en la clínica, él es pastor de la iglesia presbiteriana en Times Square, Nueva York, una iglesia muy importante. Lo tenían en las mejores clínicas allá, y los médicos dijeron: ya no hay nada que hacer, lléveselo para la casa, que se despida de su familia. Se lo llevaron para su casa y sacó su celular y escribió un tweet en Twitter. Escribió: estoy listo para encontrarme con mi Creador. No se puso a escribir: oren por mí para que el Señor me dé 20 años más de ministerio, oren por mí para que no me muera, oren por mí, reprendan para que yo no me muera. Dijo: estoy listo para encontrarme con mi Creador. Tenía la paz y la tranquilidad de saber que Dios estaba en control de todas las cosas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la obra de Dios. Mire, escuché la historia, de un misionero en el África. Pero este misionero no era un misionero cualquiera. Este era un misionero un poco particular. Él fue médico en un área muy especial y se dio cuenta que en el África específicamente había una zona donde habían muchos enfermos con una enfermedad que él sabía cómo tratarla. Entonces él se fue a esa aldea, dejó todo en Europa. Era un médico americano, se fue al África, vendió todo, dejó todo y llegó allá al África y buscó a una persona que tenía esa enfermedad, le trató la enfermedad, y esa persona, ¿usted qué cree que hizo? Salió a contarle a otro, porque hasta ese momento no había tratamiento. Es que en esa aldea ni habían médicos. Estamos hablando de esas aldeas africanas donde no hay nada. Esa persona trajo a otra, y a cada persona, mientras él le hacía el tratamiento, les hablaba de Jesús, les predicaba el evangelio. Hizo su trabajo por 10 años y de repente le empezó a doler una muela. Avanzó y avanzó en su trabajo hasta que ya el dolor no lo dejaba trabajar más. Se fue a Europa, que era más cercano que Estados Unidos, a que le hicieran el tratamiento. El dentista europeo le dijo: vea, yo le arreglo esto, hay que sacarle el diente, colocarle uno postizo, pero esto se le va a regar por todos los dientes. Luego va a hacer uno, luego va a hacer otro, luego va a hacer otro. Ya por la experiencia sabemos que eso pasa. Para que no se asuste si le vuelve a salir. ¿Sabe qué dijo el misionero? Yo no puedo perder tiempo estar viniendo aquí cada 2 años. De una vez sáqueme todos los dientes y colóqueme los nuevos, y así yo no tengo que estar perdiendo, porque aquí hay almas que salvar. Se acabaron los amenes, yo sé, porque eso es un hombre con la mirada en las cosas correctas. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale la salvación de sus hijos? ¿Qué estaría dispuesto usted a pagar por la salvación de sus hijos? Por la salvación de su cónyuge, por la salvación de su padre, de su madre. ¿Qué estaría dispuesto a pagar? ¿Tiene precio? No tiene precio. Este hombre entendía eso y por eso dijo: no quiero perder tiempo, porque ese tiempo que pierda pueden ser 2, 3 almas más que se me pierden. Y esta es mi misión.
El dolor de uno tener tornillos de todos los dientes, solo pensarlo se me hace la piel de gallina. Pero él estaba comprometido con el Señor. Las almas, la carga por hacer la obra del Señor. Al que quiera salvar su vida, la perderá. Y al que la pierda, por causa de Cristo, la va a ganar. ¿De qué lado estás tú?